través de la historia del boxeo han existido grandes peleadores de peso completo desde comienzos del nuevo siglo, una categoría que es considerada como una de las más importantes a través de los años, surgiendo grandes peleadores que nos han dejado un gran legado. A continuación te mostraré quiénes han sido considerados los mejores en la división de los pesos completos. John Sullivan fue uno de los primeros campeones sin guantes a comienzos del nuevo siglo, un peleador temido debido a su fiereza. La brutalidad que tenía con sus rivales lo hicieron muy famoso. Una época donde existían otras reglas, las peleas duraban hasta que el hombre no pudiese estar de pie. Las peleas terminaban simplemente cuando el oponente no pudiera moverse. Era toda una masacre y barbarie. Habían cuerpos destrozados y rostros irreconocibles. Gracias a este señor se tuvieron que cambiar las reglas para convertirse en un deporte apto para todo mundo, ya que la sociedad no veía muy bien, pues lo consideraba una barbarie innecesaria. John Sullivan es uno de los peleadores más reconocidos de la historia cuando se habla de peleadores de peso completo, siendo este el primero en boxear con las nuevas reglas del Marqués de Queensbury. Podríamos decir que Sullivan fue uno de los pesos completos más dominantes de la historia del boxeo que se recuerda hoy en día. Michael Spinks fue un campeón en la categoría de los pesos semicompletos y completos. Obtuvo el sobrenombre de Jinx por su potente derecha. Tuvo un buen récord de 32 peleas, con una sola derrota por 21 knockouts. La única derrota en su carrera fue ante Mike Tyson, retirándose del boxeo en el año 1988. Se mantuvo 10 años invicto, ganando en varias ocasiones el título de los semipesados por parte de la AMB, CMB y FIB, siendo uno de los campeones lineales reinantes en muchos años. Subiendo de categoría a los completos, arrebataría el título a otro legendario campeón como Larry Holmes, al cual le ganaría en 2 ocasiones. La revista El Ring lo catalogó como uno de los 20 más grandes campeones de peso completo de la historia. Max Spear, uno de los peleadores más temidos de la época debido a la violencia con la que castigaba a todos sus rivales. Tenía una derecha poderosa con la que noqueaba rápidamente, pareciendo no tener nada de piedad con ellos. Tuvo un total de 84 peleas, de las cuales ganó 53 por nocaut. Su fama estalló al ganarle al ídolo alemán Max Schmeling, dándole una paliza, así como ser conocido como un asesino al castigar durante la pelea a su rival Frankie Campbell. Los golpes habían sido devastadores que el cerebro de su rival había quedado desprendido de su cráneo. A pesar de lo agresivo que era en el ring, abajo de él era todo un caballero, una persona diferente. Se relacionaba con sus rivales en los vestidores y fuera del ring, pero en cuanto subía a pelear, parecería que lo cambiarían por otro. La pelea por la que más se le recuerda fue cuando conquistó su título mundial ante el gigante Primo Carnera, aplastando y machacando toda la pelea sin piedad. Una pelea en la que no se le daba oportunidad, pero la sorpresa la dio cuando derribó al gigante en más de 10 ocasiones, noqueándolo aparatosamente, enviándolo al hospital. Sin duda, Max Spear es recordado por su fiereza en el ring, pero de una gran calidad de ser humano abajo de él. Max Spear es considerado como uno de los más grandes campeones durante la década de los años 30 y uno de los más grandes peleadores de la historia. Archie Moore fue uno de los grandes boxeadores de la época de los que se habla muy poco. Su estilo de pelea era ortodoxo, sabía esquivar con un sistema defensivo de tan solo meter el hombro y saber contragolpear. Uno de los peleadores que boxearía durante un periodo de 3 décadas con más de 218 peleas, poseyendo un récord de 131 knockouts, considerándose uno de los mayores noqueadores de la historia.
Archie Moore boxeó en la mayoría de su carrera en los pesos semicompletos, coronándose campeón 3 veces, así como también coronarse en los pesos medio en 2 ocasiones. Su incursión en los pesos completos fue corta. Fracasó en coronarse como campeón mundial ante los mejores pesos completos de la historia como Muhammad Ali, Floyd Patterson y Rocky Marciano, pero se le recuerda por la gran competitividad de sus peleas. Sin duda, Archie Moore pudo ser campeón en más divisiones, pero en aquel tiempo no existían las categorías intermedias que hoy conocemos. Archie Moore es considerado como uno de los 50 mejores peleadores de la historia del boxeo y es recordado como un gran campeón. The Brothers Klitschko, conocidos como los Hermanos de la Destrucción, los hermanos Klitschko dominaron la categoría de los pesos completos durante una década. No había rival que pudiese con ellos. Han sido considerados como los campeones de mayor éxito en la historia, ocupando el gran lugar de sus antecesores como Lennox Lewis e Evander Holyfield. Entre los dos hermanos han sido los únicos peleadores en conquistar todos los títulos mundiales de las organizaciones más importantes que rigen el boxeo, como lo son el CMB, IBO, AMB, FIB y OMB, así como premios y reconocimientos, peleadores y campeones de la década, reconocidos por su gran estilo técnico así como su estatura y físico imponentes, considerándose como los mejores jabs del boxeo, pues esa sería su mayor arma para poder conectar la derecha impresionante. Vitali Klitschko se retiraría en el año 2013 metiéndose en la política mayormente, olvidando el deporte, dejando sus títulos vacantes, mientras su hermano asumía el poder de ser campeón lineal, ostentando la mayoría de los títulos, hasta que fue derrotado por Tyson Fury, decidiendo retirarse en el año 2015, terminando así con una década de dominio en el boxeo. Los hermanos Klitschko sin duda serán recordados como los campeones más longevos de la historia del boxeo, así como los más dominantes de una era. Floyd Patterson, apodado el Caballero del Boxeo por su gran estilo técnico y depurado, se coronó por primera vez como campeón mundial al ganarle al legendario Archie Moore, pelea que catapultaría su carrera después de que Rocky Marciano había abandonado el título mundial por su retiro, siendo Patterson el hombre que comenzaría a brillar poco a poco, defendiendo su título mundial en más de 10 ocasiones hasta que enfrentaría a uno de los peleadores de peso completo más temidos como era Sonny Liston, un peleador imponente noqueador que terminó rápidamente con Patterson en tan solo un round. Antes de perder su pelea se consideraba como uno de los grandes campeones del momento con sus 35 peleas invicto, pero posterior no pudo recuperarse, perdiendo la revancha ante Liston nuevamente, así como ser derrotado por Muhammad Ali, quitándole la oportunidad de coronarse como campeón mundial nuevamente en 2 ocasiones, pues fracasaría al tratar de conquistar el título ante Jimmy Ellis y Jerry Warren. Patterson no volvió a ser el mismo desde su derrota ante Liston, pero sin duda fue reconocido por su gran valentía y coraje en sus peleas. La gran técnica que poseía fueron enseñadas por el legendario entrenador Cus D'Amato, quien pulió un gran estilo con el que pudo coronarse como campeón mundial. Sin duda, Patterson se encuentra en un lugar privilegiado como uno de los más grandes campeones de peso completo de la historia. Gene Tunney fue un campeón en la década de los años 20, un peleador que tenía su propio estilo. La mayoría eran peleadores ponchadores que basaban su boxeo en su golpeo y su pegada, pero Tunney decía que había estudiado el método científico de Jim Corbett, que se considera uno de los pioneros del boxeo estilista y técnico. La manera en que se desplazaba en el ring era adelantada a su época, pues no se había visto antes desplazarse de manera tan rápida con pasos laterales y golpes con velocidad. Tunney no era considerado un peleador noqueador, sino un boxeador que abrumaba con su velocidad de piernas y de brazos. A pesar
pesar de ser un gran peleador, no tenía la oportunidad de un título mundial. Tenía 49 peleas sin conocer la derrota, hasta que en el año de 1926 obtendría la oportunidad ante uno de los mejores campeones de la historia del boxeo, el legendario Jack Dempsey, quien era el ídolo y figura de la nación, al cual le ganaría por decisión unánime en 15 rounds, arrebatándole el título mundial que poseía. Muchos aficionados no podían creerlo, pero en la revancha le volvería a ganar nuevamente, frustrando a Dempsey en toda la pelea por su estilo escurridizo. Tunney se retiraría en el año 1928 con 85 peleas, ganando 48 por nocaut, con una sola derrota. En el año 1990 sería inducido al Salón de la Fama Internacional de Boxeo. Tunney es recordado como uno de los pioneros del boxeo estilista y su gran técnica, a pesar de no ser un peso completo alto y de gran musculatura. Lo compensaba con su gran boxeo. Sin duda, Tunney, uno de los mejores pesos completos de la historia. Sonny Liston. Charles Liston fue un campeón mundial durante la década de los años 60, un peleador que aterrorizaba a la categoría por su fiereza en el ring. La manera en la que noqueaba era espectacular. A pesar de ser un gran peleador noqueador, no tenía un campeonato. Con 34 peleas ganadas y solo una derrota, conseguiría su gran oportunidad del título mundial ante el campeón estilista Floyd Patterson, a quien le ganaría de manera fulminante en un round. No solo una vez, sino en la revancha, repitiéndole la misma dosis por nocaut. Defendería sus títulos de campeón ante un desconocido Cassius Clay, al cual nadie le daba la victoria, pero sorprendería a todo mundo ganando al campeón Sonny Liston por nocaut, no solo una vez, sino en 2 ocasiones. Liston se recuperaría de sus derrotas ganando 13 peleas consecutivas por nocaut, demostrando su gran poderío, obteniendo la oportunidad de un título mundial nuevamente, pero perdería por nocaut en el round número 9, decidiendo retirarse al año siguiente, haciendo su pelea de despedida en el año 1970, dejando un récord de 54 peleas, ganando 50, 39 de ellas por nocaut y 4 derrotas. Liston es considerado por ser uno de los peleadores más noqueadores de los pesos completos, con una brutalidad impresionante, temido por muchos de sus rivales debido a su fiereza en el ring. Liston es considerado como uno de los 20 más grandes peleadores de peso completo de la historia. Ken Norton, también conocido como el Hércules Negro, un peleador que poseía un físico impresionante, así como una pegada demoledora, pues de sus 42 victorias, 33 de ellas fueron por nocaut, con una racha de 30 peleas y una derrota. Obtendría su oportunidad del título mundial ante el ya popular Muhammad Ali, con quien sostuvo una gran trilogía, ganándole por primera vez el título de los pesos pesados en el año 1973, perdiendo la revancha un año después, en 2 peleas muy parejas, ganando la oportunidad nuevamente del título ante el poderoso George Foreman, una pelea de pronóstico reservado debido al poderío y el físico imponente de ambos peleadores, pero Norton perdería esa noche ante Foreman por nocaut, quedando en el camino de recuperar su título de campeón. Y sería en el año de 1975 que recuperaría el título de campeón ante Jerry Quarry, ganando por nocaut, realizando el tercer combate ante Ali por la unificación de los títulos AMB, CMB y NAF y el cinturón del ring, una pelea que se iría a la decisión dándole la victoria a Muhammad Ali, una victoria que fue totalmente controvertida, pues la mayoría había visto ganar a Norton esa noche, considerándose un robo la pelea. Obtendría otra oportunidad del título mundial ante Larry Holmes en el año 1978, pero perdería por decisión dividida, ganando Holmes en las tarjetas, retirándose del boxeo en el año 1981. Ken Norton es considerado como uno de los 5 grandes campeones que disputaron el campeonato, entre ellos en los que se encuentran en la lista Ali, Frazier, Foreman y Larry Holmes, considerándose como uno de los 20 más grandes de la historia del boxeo de peso completo.
Lennox Lewis, boxeador británico nacionalizado canadiense apodado El León, es considerado como uno de los más grandes campeones de la historia de peso completo dentro de un top 20 selectivo. La revista El Ring lo cataloga como el número 50 de los más grandes del boxeo. Se coronó 3 veces campeón lineal por organismos como el CMB, FIB, OMB, IBO y AMB, así como el cinturón El Ring. Tuvo un récord de 44 peleas, ganando 41, 32 de ellas por nocaut y 2 derrotas, ganando a los mejores pesos pesados de la época como el poderoso Tommy Morrison, Andrew Golota, Shannon Briggs, Mike Tyson, Vitaly Klitschko y Evander Holyfield. Se retiraría en el año 2003 después de años en la cima y de estar en su mejor momento, siendo uno de los pocos campeones que se retiraron siendo campeones y estando en la cima, pues esto solo lo había logrado peleadores emblemáticos como Gene Tunney y Rocky Marciano. Sin duda, Lennox Lewis es considerado como uno de los peleadores que le ganó a los mejores pesos completos de la historia. Algunos lo catalogan dentro de los primeros 10 más grandes boxeadores de peso completo de la historia. Bueno, hasta aquí el video, amigos. No olvides pasar a la segunda parte, así como regalarme un pulgar arriba si te ha gustado este video. Sígueme en redes sociales en Facebook e Instagram. No olvides dejar tu comentario acerca de estos peleadores y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. Saludos a todos los fans del boxeo, que se la sigan pasando bien. Hasta la próxima.